Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Iglesia, el Señor Dios los bendiga. Este es un tiempo para alabar al Señor. El Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecidle. Alabemos al Señor. Muchas bendiciones. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz.
en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Hola, amada Iglesia, siempre una bendición poder estar hoy aquí con ustedes. Espero que la gracia y el favor de Dios los haya acompañado durante toda esta semana y es para mí un privilegio poder estar aquí compartiendo este mensaje de parte de Dios. Espero que los pueda edificar y también les pido que podamos preparar nuestros corazones y este tiempo para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Evitemos todos los distractores, digámosle a nuestra mamá que deje de licuar. Mamá, por favor, deja de licuar. A los pequeños también que están por ahí en casa jugando, corriendo, por favor denle este espacio a sus padres para que puedan recibir este mensaje y esta palabra que Dios tiene preparada para sus vidas. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias en este tiempo por cada persona que está conectada aquí a través de esos canales virtuales, que está con un corazón dispuesto a recibir un mensaje de parte tuyo. Amado Dios, te pido que seas tú hablando a través de mis labios y que este mensaje que he preparado con mucho corazón, Dios, pueda estar impartiendo tu Espíritu Santo a cada uno de ellos, llenándolos de vida, llenándolos de poder tuyo, amado Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te exaltamos, te damos toda gloria y decimos amén. Amén, amada Iglesia. El jueves pasado se me acerca Camila. Camila es mi pequeña hija. Y ella me hace una pregunta. Justo yo estaba trabajando, estaba en la computadora. Ella me dice: papá, ¿qué me harán en mi cumpleaños? Y fue una pregunta muy difícil porque yo hablaba justamente con mi esposa respecto a compartirles o no esto. Y habían pasado ya 3 meses en los cuales no me habían pagado en el trabajo. Entonces, días antes había estado hablando con Jackie, con mi esposa, y le decía: Jackie, es que no podemos hacer mucho. Jackie me decía: Isaac, yo quiero hacerle algo a mi hijita, algo pequeño, que sea para su cumpleaños, y yo le decía: es que no hay dinero para hacerlo. O sea, podemos hacer de repente, comprar una pequeña torta y le cantamos aquí dentro de casa algo. Y yo recuerdo haberla visto a Jackie durante toda la semana pasada, viendo cosas de cumpleaños, viendo algunos pequeños detalles y alcances que podría también hacer o tener para poder darle un bonito cumpleaños a nuestra Camila. Y finalmente, luego de conversarlo durante algún tiempo, habíamos llegado a la conclusión que no íbamos a hacer nada, sobre todo porque no teníamos la posibilidad económica en ese momento, ya que habían pasado 3 meses sin haber recibido un pago de parte de mi empresa por una serie de cosas que habían pasado administrativas. Y recuerdo que Camila se me acerca ese jueves. En realidad su cumpleaños era el lunes, pero habíamos planeado celebrarlo domingo. O sea, si lo podíamos celebrar, lo íbamos a celebrar domingo. Se me acerca el jueves y me dice: papá, ¿qué me harán en mi cumpleaños? Y yo la miré y le dije, con la firmeza que suelo tener como padre, sé que muchos me miran y dicen: no, Pastor Isaac, no creo que sea tan firme. Y en realidad dentro de casa yo soy el más firme. Soy que cuando digo no, es no, cuando digo sí, es sí. Y yo le dije a Camila, no se te va a hacer nada, corazón. De hecho, vamos a comprar una tortita y te vamos a celebrar aquí en casa. Y ella me miró y me dijo: pero papá, yo quiero que aunque sea vengan mis primos, quiero estar con ellos un ratito, porque tenemos primos que viven aquí en los aledaños, aquí al costado de la casa, al otro lado de la casa. Y yo le dije que no va a ser posible, le digo, porque no vamos a comprar nada. Y vi los ojos de mi nena y esta sensación de disciplina, de firmeza que muchas veces tomo, la verdad es que se me desmoronó porque la vi a ella que se entristeció. Y fue donde mamá y le di un abrazo a ella. Y mi esposa le dice a Camila: Camila, no te pongas triste, le dice, no te preocupes. Y yo en realidad quedé entristecido, sobre todo por haber
tenido que decirle que no bajo este contexto, ¿no? Sobre todo cuando tienes que decirle que no por algo que no es tan complicado, que parece tan sencillo, pero que como padres te está escapando de las manos esta posibilidad y que sientes además que es tu responsabilidad. Recuerdo que ese mismo día, horas más tarde, agarré y prendí la televisión, puse YouTube y empecé a escuchar unas canciones del recuerdo, unas canciones que amo mucho de Marcos Witt. Escuché el 25 conmemorativo. Si alguien no lo ha visto, si alguien no lo ha escuchado, de hecho siempre es bueno verlo. Y recordé muchas canciones como quiero cantar una canción a Dios, cuán bello es el Señor, al que es digno, al que es digno. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Recuerdo algunas canciones como Renuévame, empezar a escuchar tu fidelidad dentro de este álbum increíble. Y cuando estaba escuchando todo este álbum, en realidad estaba recordando pasajes de mi vida. Estaba recordando pasajes distintos de mi vida, en los cuales Dios había sido bueno para conmigo. Porque yo nací y crecí en un hogar cristiano. Y todas estas canciones formaban parte de mi historia musical, de la historia de mi vida. Y recordaba etapas con papá, con mamá, dentro de la iglesia, sirviendo a Dios. Y vino una convicción a mi corazón en ese momento, ese día jueves, mientras escuchaba estas canciones. Y vino una convicción a mi corazón y me dije a mí mismo en ese momento, mientras estaba conmovido, dije, Dios es fiel. Dios es fiel. Eso fue lo que dije. No empecé a orar y decirle, Dios, ¿por qué permites que no me paguen en el trabajo? ¿Por qué no puedo darle cumpleaños a mi hija? Lo único que dije fue, Dios es fiel. Porque Él ha sido fiel antes y empecé a recordar toda su bondad durante tanto tiempo, toda su fidelidad durante tanto tiempo. Y aún hoy su fidelidad es firme, es constante, es verdadera en mi vida. Yo dije, Dios es fiel. Y el Padre me llevó hacia un versículo que me gusta mucho, que está en Lamentaciones 3:26. Y dice, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Y este versículo dice, bueno es el Señor con aquellos que en Él confían, con aquellos que lo buscan, con aquellos que esperan calladamente, dice este versículo. Y bueno es además, dice que el hombre aprende a llevar el yugo. En otra versión dice, aprende a llevar el sufrimiento desde su juventud. Y yo dije, Dios es fiel, tú eres bueno, Dios. Cerré ese jueves y el día viernes pues no habían mayores noticias. Y recuerdo que más o menos ese viernes, alrededor de las 2:30 de la tarde, me escriben y me dicen, Isaac, ya pagaron. Y yo, wow, Dios es fiel. Y salí corriendo ese mismo viernes para poder retirar algo de dinero y hacer las compras. El mismo viernes algo de compras, el sábado algo de compras, para el domingo tener todo preparado. Y disfrutamos aquí el domingo un cumpleaños hermoso con mi pequeña y con sus primos. Pero mientras yo los veía a ellos disfrutar, ¿no? Compartiendo golosinas, aquí cantando algunas canciones infantiles, jugando aquí dentro de casa, que me encanta que puedan venir y disfrutar aquí dentro de mi casa con su familia. Mientras yo los veía, yo lo único que pensaba dentro de mi mente y dentro de mi corazón es, Dios es fiel. Y eso es algo que yo quiero decirte hoy para empezar este mensaje. Dios es fiel. Si alguien lo cree, diga amén. Si alguien lo cree, escriba Dios es fiel dentro de los comentarios, porque yo sé que así como Dios ha sido fiel para conmigo, Dios es fiel también para con cada uno de ustedes. Declaro esta palabra, que la fidelidad de Dios se va a extender sobre cada uno de ustedes, sobre sus generaciones, y que el amor infinito de Dios, el amor constante de Dios va a estar con cada uno de ustedes, porque Él es bueno con aquellos que en Él confían. Habrá alguien en este lugar que confíe en Dios. Habrá alguien en este lugar que diga, yo confío en este Dios y yo espero calladamente a que Él venga a salvarme. Yo voy a llevar este yugo, voy a llevar este dolor, voy a llevar este sufrimiento, porque sé que Dios va a responder, porque sé que Dios es fiel. ¿Y sabes qué? Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. El problema es que su plan no siempre es como nosotros quisiéramos. De hecho, Isaías 55, 8 y 9 dice lo siguiente. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuánto quisiéramos que nuestros planes sean los planes de Dios? ¿Cuánto quisiéramos que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios? ¿Cuánto quisiéramos que nuestro camino, que lo que decidamos sea siempre lo que Dios está esperando también para nosotros? Que de repente un día nos levantáramos con un sueño en el cual un millonario nos entrega $1.000.000 solamente para algunos gastos, y al día siguiente efectivamente venga un millonario y nos entregue $1.000.000. ¿Cuánto quisiéramos que aquello que está en nuestro corazón, muchos de nuestros deseos, se puedan hacer realidad de manera inmediata? Pero a cambio de eso, en muchas ocasiones, en muchas etapas de nuestras vidas, pasamos por una situación de crisis, por una situación de dolor, por una situación de sufrimiento. La pregunta es, ¿está en el plan de Dios estar en crisis? ¿Está en el plan de Dios una enfermedad dentro de mi casa? ¿Está en el plan de Dios este coronavirus? ¿Está en el plan de Dios haber perdido el trabajo? ¿Está en el plan de Dios una separación? ¿Está en el plan de Dios este dolor que guardo en mi corazón? Esa es una pregunta muy difícil de responder. De hecho, un estudio revela que si tuviéramos la oportunidad de preguntarle algo a Dios y que además Dios nos respondiera, la pregunta número uno que las personas le harían a Dios sería: ¿por qué, Dios, si eres un Dios bueno, permites el sufrimiento? Y esta es la misma pregunta que en algún momento le hizo Jesús al Padre. Le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y es una pregunta que también Dios no respondió, porque Dios nunca lo abandonó, Él siempre estuvo allí. Y de hecho, creemos que solo estamos en el plan de Dios cuando todo nos está yendo bien. Creemos que estamos en el plan de Dios cuando todo es bendición. Creemos que estamos en el plan de Dios cuando nos está yendo todo bien en el trabajo, cuando somos exitosos dentro de la iglesia, cuando emprendemos un negocio y este negocio da frutos. Pero el Dios que yo conozco usa los momentos de crisis, usa los momentos de sufrimiento, usa los momentos de dolor para así bendecir nuestras vidas, para transformarnos, para prepararnos, para mostrar su gloria, para traer salvación. La historia de José nos revela algo increíble, pero antes de ir a esta historia, hay dos tipos de sufrimiento. Yo he tratado de dividirlo de esta forma. Hay un sufrimiento que entendemos, que es un sufrimiento merecido. Sí, de hecho recuerdo, hay un meme que dice, en el que sale la imagen de un pequeño, de un bebé que dice: Señor, ¿qué hice para merecer esto? Y luego dice: ah, ya me acordé. ¿Ok? Sí, hay un sufrimiento que consideramos merecido, que de repente alguna persona está tomando, está llena de vicios y a consecuencia de eso maltrata su propio cuerpo. Alguien que en esta cuarentena de repente dice: oye, subí algunos kilitos, no me miren, es la cámara. Bueno, no es la cámara tan solo. Y dices: ¿qué hice para merecer esto? Sí, es que comiste de más, es que no cuidaste tu cuerpo. Hay sufrimiento que realmente merecemos porque de repente no estamos cuidando nuestra familia y de pronto nos damos cuenta que nuestros hijos se apartan de nosotros, y en ese momento quizás deberíamos sentarnos a evaluar qué hicimos mal antes, y probablemente todo este dolor sea consecuencia de muchas de las cosas que hicimos mal en el pasado. Pero hay también un sufrimiento, que es un sufrimiento que consideramos que no merecemos, que es un sufrimiento que no entendemos. Porque ¿qué pasa cuando nos esforzamos por hacer las cosas bien en el trabajo, pero de repente lo perdemos? ¿Qué pasa cuando estamos trabajando de manera honesta y viene un ladrón y nos quita lo poco que hemos construido? ¿Qué pasa cuando nos esforzamos por cuidar nuestro matrimonio, por ser buenos esposos, buenas esposas, pero de repente nos llega una separación? ¿Qué pasa cuando decidimos servir dentro de la iglesia y de pronto alguien habla mal, alguien dice algo acerca de nosotros y se quedan con la parte, con la versión de la otra persona? Y entonces nosotros consideramos que estamos sufriendo por una situación que no merecemos. Hay ciertamente un sufrimiento que probablemente merecemos, que son consecuencias de muchos de nuestros actos, pero también hay un sufrimiento que no llegamos a entender, que no llegamos a comprender, que consideramos seguramente que no merecemos dentro de nuestras vidas. Pero Dios siempre tiene
un plan y eso es lo que yo venía diciendo al comenzar este sermón, este mensaje. Dios siempre tiene un plan y Dios tiene un plan incluso en el sufrimiento. La historia de José, decía hace un momento, nos revela muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque José no merecía nada de lo que le sucedió. Él no mereció ser vendido como esclavo. Incluso no mereció estar en la cárcel durante tanto tiempo. Y yo quiero que te pongas en su situación, en su piel, en su pellejo, porque es fácil contar esta historia, pero si la vemos un poco a detalle te darás cuenta que tú esperas ser traicionado muchas veces por personas que no te conocen. Tú esperas que te lastime alguien en el cual no tienes confianza, pero José fue traicionado por su propia familia. Fue dejado de lado por aquellos en los cuales confiaba, por sus propios hermanos, con aquellos con los que habían crecido, con aquellos que lo habían visto desde pequeño. ¿Te imaginas estar en esa situación en la cual tú amas a alguien, en la cual tú depositas tu corazón en una persona y esa misma persona es la que te vende, esa misma persona es la que te traiciona, esa misma persona es la que permite que sucedan muchas cosas dentro de tu vida y te trae mal para contigo? Y es una situación muy dolorosa, la de José realmente. Y probablemente luego de decirte esto muchos de nosotros nos sintamos identificados, porque José ciertamente no hizo nada para merecer todo lo que le sucedió. Pero yo decía, Dios tiene un plan. Y Génesis capítulo 50, versículo 20, dice lo siguiente. Dice, vosotros, ustedes, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tomó ese mal que ustedes pensaron contra mí y transformó ese mal en bien, transformó ese mal en bendición. Dios tomó el mal que planearon sus hermanos contra José, ese mismo mal que utilizó la esposa de Potifar en algún momento, y a partir de allí cumplió su propósito, porque ese mal que otros han deseado contra ti, ese mal que ha venido sobre tu vida, en las manos de Dios puede ser el material para tu milagro. Alguien dice amén para esto. Ese mal que otras personas han planeado contra ti, ese mal que de repente vino consecuencia de tus padres, de tu familia, de tu jefe, de las personas que te rodean, ese mismo mal puede ser el material que Dios va a usar para tu milagro. Aleluya. ¿Sabes qué? Moisés llegó al desierto en algún momento, no a causa de Dios, sino a causa de sus propios errores. Pero ese dolor que tuvo a causa de estar exiliado y aislado fue lo que forjó su carácter durante 40 años en el desierto. Job pasó la peor crisis en su vida, la peor crisis que una persona pueda pensar, imaginar, entender. Pero luego de todo ese episodio de dolor, la Biblia dice que Dios le entregó 3 veces más de lo que él había tenido antes. La muerte de Jesús mismo cuando estaba en la cruz te venía diciendo hace un momento que le dijo, Padre, ¿por qué? Y el enemigo, el diablo, se estaba riendo, estaba disfrutando en ese momento, estaba pensando que había obtenido la victoria, pero la muerte en ese momento fue lo que hoy nos ha traído salvación. El enemigo pensaba que había vencido, pero oye, Dios siempre tiene un plan y el plan de Dios es un plan de victoria, es un plan de bendición para tu vida. Alguien dice amén a eso. Alguien dice aleluya. Dios siempre tiene un plan y Dios va a transformar tu mal, el mal que otros han planeado, en bien, en bendición. Hay algo que me encanta de la historia de José, porque creo que esta es una lección importante que tenemos que aprender muchos de nosotros. El dolor, el sufrimiento, todo esto ocurre dentro de nuestro corazón. Y una clave en la vida de José es que José no pagó mal por mal. Este versículo 20, de hecho, los invito a leer la historia del capítulo 50. Ocurre en el contexto en el cual Jacob, Israel, ya había muerto. Y sus hermanos se acercan donde José y le dicen, José, por si acasito, mi padre, Israel, nos dijo que no nos trataras mal. Porque ellos temían por sus propias vidas. Ellos pensaban que José estaba esperando que muera Israel para poder vengarse de ellos.
Y José les dijo lo siguiente, les dijo, oye, ustedes pensaron mal, no se preocupen, no pasa nada, take it easy. Y les dijo, ustedes pensaron mal, pero Dios lo transformó en bien. Yo no guardo nada en mi corazón. Una lección de José es que José no pagó mal por mal. Y eso es algo que muchas veces nos pasa a nosotros. Y nos pasa de manera a veces inconsciente, a veces no nos damos cuenta que dentro de nuestro corazón estamos atesorando ese dolor, estamos atesorando ese sufrimiento y estamos esperando el momento para devolvérselo a la persona que nos lo hizo. Es como cuando hay una pareja que se separa y de repente vemos a la esposa subiendo fotos en el gimnasio, que no está mal que vaya al gimnasio, ¿no? Pero que saca sus fotos selfie, ¿no? Así en el gimnasio, ¿no? Y falta poco abajo que le ponga subtitulado, ¿no? Mira, mira lo que te perdiste. Mira lo que te perdiste por andar yendo por las pulgas. Mira lo que te perdiste, ¿no? Y es poco lo que falta para que diga eso. Sé que muchas veces no lo ponen, pero dentro de la intención de nuestro corazón, probablemente estemos deseando pagar mal por mal. Cuando de repente alguien habla mal de nosotros y decidimos responder a eso, decidimos responder tan mal o peor de lo que dijeron acerca de nosotros. Cuando de repente alguien le roba un celular a otra persona y a partir de eso decide convertirse también en un delincuente. Porque hay personas que dicen, oye, no me conviene, no quiero trabajar honestamente, cuando hay personas que haciendo lo incorrecto te quitan todo lo que tienes. Eso es responder mal por mal. Y la historia de José nos dice que cuando él tuvo, allí por el capítulo 48 de Génesis, cuando él tuvo enfrente a sus hermanos, él no pudo resistirse y les dijo, hermanos, soy José, y empezó a llorar sobre los hombros de cada uno de ellos. Y les dijo, mi padre vive todavía. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de estar tantos años fuera de casa, a pesar de haber vivido lo peor que una persona podría vivir siendo esclavo, viviendo en la cárcel, no me imagino la vida dentro de la cárcel. Si en esos tiempos es tan difícil vivir en la cárcel, imagínate antes, qué tan difícil podría ser vivir en la cárcel. Pero él no guardó nada de rencor en su corazón. Y hay un versículo que a mí me encanta, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, que es un versículo clave dentro de nuestras vidas. Dice, asegúrense, estoy leyendo Primera de Tesalonicenses 5, 15. Dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Escucha, asegúrense que ninguno pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y acto seguido dice, estén siempre alegres. ¿Cómo? Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Ay, qué hermoso versículo. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oye, ¿quieres entender el propósito de Dios en tu situación? No pagues mal por mal. No guardes en tu corazón el dolor, el sufrimiento. Sino, más bien, mantente alegre. Ora y da gracias a Dios hoy. En cualquier situación. Porque Dios es fiel. Da gracias a Dios hoy. Alguien dice, gracias amado Padre por la situación. Gracias, amado Dios, por el sufrimiento, por el dolor. Oye, porque es fácil dar gracias a Dios cuando las cosas están yendo bien, ¿no? Cuando alguien viene y dice, pastor, me han dado un nuevo trabajo. Aleluya, gloria a Dios, pastor. Me he comprado un carro, pastor, aleluya. Pastor, el Forever Alone dice, pastor, conseguí flaca, pastor, ya, por fin ya no voy a ser eunuco. Aleluya. Pero yo no veo a alguien diciendo, pastor, perdí el trabajo, pastor, ahora vivo con mi suegra, pastor. Yo no veo a alguien celebrando por eso. Pero la Biblia dice, oye, da gracias, incluso en esa situación. Y esa actitud va a mover la mano de Dios a favor de ti. No te quejes, declara la fidelidad de Dios en tu vida en momentos de dolor. Alguien dice, aleluya.
Solo damos gracias a Dios cuando la vida va como queremos que vaya. ¿Sabes? Este es otro punto. Dice, Dios no trae mal. Dios no trae el mal a nuestras vidas. Pero muchas veces lo permite para cumplir su propósito. No es que Dios nos mande el mal, pero Dios muchas veces permite el mal en nuestras vidas, el sufrimiento en nuestras vidas, el dolor en nuestras vidas, momentos de crisis en nuestras vidas, para poder cumplir con su propósito. Romanos 8:28 es un versículo que ampliamente lo decimos y lo mencionamos, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces nos quejamos por lo que vivimos, pero quizá si no hubiéramos vivido eso, no hubiéramos conocido a Dios. Si no hubiéramos vivido una separación de nuestros padres, no nos hubiéramos acercado a una iglesia. Si no hubiéramos pasado por un momento de enfermedad, quizás no nos hubiéramos acercado a Dios. Quizás si no hubiéramos pasado por una situación de dolor difícil, de dificultad, no hubiéramos estado prestos a recibir ese mensaje que en algún momento una persona tocando nuestra puerta vino y nos dio de parte de Dios de salvación, de amor, de fe, de esperanza. Muchas veces los momentos de dolor, los momentos difíciles, Dios los usa para su propósito. Y yo me acuerdo la historia de papá, porque dentro de mi familia somos los únicos cristianos. Pero papá pasó por una época muy difícil, vivió metido en drogas, vivió en alcohol, vivió en la calle, era ladrón, hacía de todo lo malo, pero Dios lo rescató. O sea, hay algo que yo entiendo, que si papá no hubiera tocado fondo, si no hubiera llegado a ese límite, si no hubiera estado en esa situación, en ese contexto, quizás hoy yo no estaría aquí predicando y dando este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque Dios usa el sufrimiento, Dios usa el dolor, Dios usa la crisis para cumplir su propósito. Algo que me llama mucho la atención es que cuando Jesús estaba con Pedro en Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, dice, como a trigo, ha pedido zarandearte, le dijo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Algo que me encanta de este versículo es que Jesús va donde Simón y le dice, oye Simón, el diablo, el enemigo, quiere zarandearte, pero yo he orado por ti, no he orado por ti para que no seas zarandeado. Oye, Jesús pudo haber orado para que no sea zarandeado Pedro, pero Jesús no oró para que no sea zarandeado. Jesús oró para que su fe no falte. Porque Dios muchas veces permite que seamos zarandeados, que seamos sacudidos, que seamos golpeados muchas veces en nuestras vidas. Pero Él no permite que nuestra fe falte, Él nos sostiene en ese momento. Y sabes que Jesús está orando por nosotros para que en cualquier momento de crisis, de dificultad, de dolor, la fe no nos falte. Oye, el enemigo va a querer zarandearte. Satanás va a querer zarandearte. Pero ten la confianza, ten la seguridad de que tu fe en ese momento va a ser probada. Tu fe en ese momento va a ser llevada a otro nivel. Tu vida en ese momento va a ser llevado a otro nivel. Tu carácter en ese momento va a ser llevado a otro nivel. ¿Cuál es la diferencia entre ese Simón que negó a Jesús y el Pedro que predicaba a multitudes? La diferencia es que había sido un Pedro zarandeado, porque en esa etapa de sacudirse, de dolor, de sufrimiento, él había sido transformado. Porque Dios usa incluso el mal que el enemigo quiere mandarnos para transformar nuestras vidas, para llevarnos hacia un nuevo nivel de fe. Alguien dice amén. Alguien dice aleluya. ¿Sabes? Hay sufrimiento que no es para nuestro beneficio, sino para beneficio de otros. Y esto es algo todavía más difícil de entender. José tuvo que pasar todo lo que pasó. Yo empezaba este mensaje compartiendo Génesis 50:20. Y José dice en ese momento, oye, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios transformó ese mal. ¿Para qué? Dijo José,
para salvar a mucho pueblo, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Y sabes qué? Ese sufrimiento por el cual vivió José, por el cual pasó José, es algo que Dios había preparado, no para él, sino para salvar a mucho pueblo. Muchas veces pasaremos por momentos de dolor, de dificultad, pasaremos por momentos de crisis, por sufrimiento, y muchas veces ese sufrimiento no es que vaya a ser de bendición para nosotros, pero tu sufrimiento puede ser de bendición para otros. De hecho, 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, estoy leyendo 2 Corintios 1, 4, y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Sabes qué dice este pasaje? Dice que Dios nos consuela en nuestros momentos de dolor, para que nosotros, con esa misma consolación que hemos recibido de parte de Dios, podamos consolar a otros. ¡Qué increíble! ¿Cómo podríamos comprender la compasión o la empatía si las personas que amamos no sufren? ¿Cómo podríamos saber lo que es la fe si no tuviéramos que caminar en la oscuridad? ¿Cómo podríamos comprender el perdón si no tuviéramos nunca que perdonar a alguien, si nunca alguien nos hubiera defraudado? ¿Cómo podríamos entender el servicio si las personas a las que amamos no necesitaran algo? ¿Cómo podríamos entender la paciencia si no tuviéramos nunca que esperar? ¿Sabes? Dios permite muchas veces el sufrimiento en nuestras vidas para consolarnos y para que nosotros podamos ser de consolación para otros. Sí, yo sé que es difícil pasar por un momento de enfermedad, pero luego de pasar de eso, créeme que vas a poder consolar a otros cuando estén en esa situación. Sí, yo sé que es complicadísimo pasar por la pérdida de un familiar, pero luego de pasar de eso, créeme que vas a tener la consolación para también poder consolar a otros. Sí, yo sé que es difícil pasar por una crisis financiera, yo sé que es difícil levantarse desde lo más bajo, pero sabes, Dios permite muchas veces esto para que tu ejemplo pueda también consolar, bendecir a otras personas que estén pasando por la misma situación que tú. Dios puede usar ese sufrimiento para bendecir a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene un plan. 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 ¿Y sabes qué? Dios está contigo. Y esto es de lo más difícil de entender. Porque algo que me encanta de la vida de José y luego de revisar su historia es que Dios siempre estuvo con José. Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, Dios estaba con José en la casa de Potifar mientras él estaba vendido como esclavo. Dios estaba con él. Génesis 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Dios estaba con José también en la cárcel. Oye, Dios está contigo en tu vida. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo en tu momento de crisis. Dios está contigo en tu momento de dificultad. Dios está contigo en tu momento de dolor. Porque Dios siempre tiene un plan. Dios no te ha abandonado. Dios siempre tiene un plan. Y Dios está contigo. Oye, para ti que me oyes, que me escuchas, que me estás viendo en este momento, sé que no siempre la situación es fácil, pero algo te puedo asegurar. Dios está contigo. Dios va a transformar tu mal en bien. Alguien dice amén a eso. Y el plan de Dios, amada iglesia, el plan de Dios es siempre glorificarse. El plan de Dios es siempre traer salvación para nuestras vidas. Todos conocemos la historia de cómo Dios abrió el Mar Rojo, es la historia más recordada. Hace algunos meses veíamos a Moisés abriendo el Mar Rojo, no recuerdo el nombre del autor, se llama Charlton Heston, algo así. Pero recordábamos a Moisés abriendo el Mar Rojo. Y algo que no recordamos de esta historia, algo que a veces dejamos de ver de esta historia, nos lo dice Éxodo capítulo 14, 17. Y dice: yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan,
voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Oye, Dios orquestó todo esto porque Dios tiene un plan. Dios fue el mismo que les dijo a los israelitas, vayan al desierto. Y además Dios mismo fue el que endureció el corazón del faraón para que los persigan, para que estén encerrados. ¿Y sabes por qué Dios permitió todo esto? Para glorificarse. Es lo que dice, voy a cubrirme de gloria a causa o a costa de faraón y de su ejército. Y Dios no solamente quiere glorificarse en tu vida, Dios quiere glorificarse en tus circunstancias. Dios quiere glorificarse en ti, sí, pero Dios quiere glorificarse también en las personas que te rodean. Quiere Dios que alguien más pueda ver, alguien más pueda entender, alguien más pueda saber que Él es Dios, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, que Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, que Él es Jehová Rafa, que Él es Jehová Nisi, que Él es Jehová Siskendú. Alguien dice amén, que Él es Jehová Iré. Dios no solamente quiere glorificarse en ti, Dios quiere glorificarse también en tus circunstancias. Dios permite muchas cosas. Dios permite momentos de dolor, sí. Dios permite momentos de dificultad. Dios permite encontrarnos encerrados entre un mar y un ejército detrás de nosotros y no ver por dónde escapar, por dónde salir para llevarse la gloria. ¿Y sabes qué? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, porque hay una convicción que tengo en mi corazón. El plan de Dios es siempre salvarnos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, y voy terminando, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Oye, el plan de Dios es salvarnos. El teólogo C.S. Lewis dijo alguna vez, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestros dolores, pero nos habla en nuestros momentos, pero nos grita en nuestros dolores. Dios siempre tiene un plan. ¿Y sabes qué? Dios es siempre fiel. ¿Alguien lo cree, amada iglesia? Dios es siempre fiel. Dios es siempre bueno. Dios está siempre contigo. El Padre está siempre contigo, incluso en momentos de dificultad, incluso en momentos de dolor, incluso en las circunstancias en las cuales puedas estar hoy. Dios es siempre fiel. Él siempre tiene un plan. Y su plan es traernos salvación. Su plan es glorificarse en nuestras circunstancias. Su plan nos excede a nosotros mismos, porque muchas veces ese sufrimiento que vivimos hoy, Dios lo va a usar para bendecir la vida de muchas otras personas. Dios lo va a usar para bendecir la vida de muchas personas. Amada iglesia, Dios es bueno. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede escribir aquí en los comentarios? Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Sabes? Todos tendremos episodios de sufrimiento. Todos tendremos episodios de dolor. En el día bueno y en el día malo. Recuerda que tanto uno como el otro, Dios los creó. Pero hay una diferencia entre tener a Dios y no tener a Dios en nuestras vidas, en momentos de sufrimiento. Finalmente yo quiero que hoy te vayas con algo dentro de tu corazón y quiero que te vayas hoy con Cristo en tu corazón. Porque cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, incluso los momentos de dolor, incluso los momentos de sufrimiento, tienen un propósito. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien, pero no a todos, sino a aquellos que aman a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a agradecer por la circunstancia que has pasado, por el dolor que de repente estás pasando hoy, por aquello que no estás entendiendo, porque todo esto, Dios lo puede usar para bendición. Dios va a transformar tu mal en bien. Sí, sé que no es fácil, sé que no es sencillo estar allí en lo incierto, pero te puedo asegurar algo, Dios
es fiel. Padre, amado Dios, te doy gracias por este mensaje. Te pido que toque cada vida, cada corazón, a cada persona, amado Padre, en cualquier circunstancia en la que esté. Que ellos puedan ver tu mano poderosa, que ellos puedan ver tu gloria manifestándose en sus momentos de dificultad. Que ellos puedan saber que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso. Gracias, amado Padre Celestial, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, por tocar las vidas de mis hermanos hoy, en este momento, a través de esta pantalla. Amado Dios, te pido que tu Espíritu Santo esté redarguyendo, esté fortaleciendo, esté trayendo consolación. Y que ellos puedan ver tu mano poderosa moviéndose, aún en este contexto, amado Padre. Y que finalmente, luego de tanto no entender, finalmente, luego de tanto decir, Padre, yo no merezco esto, no merezco esta situación, ellos puedan saber finalmente que tú tenías todo bajo control, que todo estaba dentro de tu plan. Gracias, amado Dios, gracias, poderoso Rey, eres bueno, eres fiel, eres misericordioso. Gracias, Padre. Amén y amén. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Y no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré, Dios. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Solo por cantar, lo que quieres adorar.